En el episodio de hoy, un cazador dispara a un tigre y sin saberlo lo transforma en el depredador más peligroso que jamás haya buscado venganza contra los humanos. Mata y devora a 436 inocentes en Nepal e India, ostentando así el récord de la mayor cantidad de humanos asesinados por un animal. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte. Esta es la espeluznante historia del tigre de Champawat. Bienvenidos a Bestias Asesinas. Al cambiar de siglo, en el distrito de Kanchampur, en el oeste de Nepal, un joven abandonó su aldea para adentrarse en la jungla con una antigua escopeta de avancarga. Llevando consigo una cabra, estableció un puesto de caza para tigres. Allí, ató la cabra a un poste del recinto y se posicionó en un árbol, acechando al majestuoso tigre de Bengala. Las horas pasaron y al atardecer, su emoción inicial de cazar un tigre se transformó en aburrimiento y frustración. El crepúsculo se acercaba rápidamente, pero la cabra flaca permanecía todavía atada e intacta. Comenzó a dudar si el tigre aparecería en absoluto. Pero entonces sucedió. El tigre emergió con gracia y una fuerza que jamás había visto antes. Atacó a la cabra con un terrorífico ímpetu, en marcado contraste con su belleza. Era como si los patrones moteados del suelo del bosque cobrasen vida y lo hubieran poseído. La cabra no tuvo tiempo ni de gritar ni de moverse. En un momento estaba vivo y al siguiente había desaparecido. De repente, la misión del joven se cuestionó. Para él, la idea de disparar al tigre parecía increíblemente atrevida. Se sentía como si estuviera asesinando a un rey, no a un simple animal. Se dio cuenta de lo enorme que era el tigre en tamaño. Sus ojos se parecían más a los del joven que a los de cualquier otra criatura con la que se hubiera encontrado. Observó cómo dos tigres jóvenes salían de la emboscada de los árboles, jugando en busca de su madre. Esto no hizo sino debilitar su determinación, pero se enfrentaba a una decisión: disparar o no disparar. Con la tigresa en el punto de mira, respiró hondo y apretó el gatillo. La tigresa soltó la cabra y desapareció rápidamente en el bosque, sintiendo el sabor de su propia sangre en la boca. Los chicos dudaron un momento antes de seguirla obedientemente. La bala había dañado los caninos superior e inferior del lado derecho de la boca de la tigresa. Pero al apretar el gatillo, el joven había creado sin querer un monstruo. En 1903, los leñadores, pastores y agricultores indígenas Tharu, que cosechaban hierba para su ganado, empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Se adentraron en la vasta selva nepalesa y nunca más se les volvió a ver. La tigresa de Bengala comenzó su venganza sin previo aviso. Pronto comenzó una orgía de caza, poniendo de rodillas a pueblos enteros del oeste de Nepal. Atacaba a una velocidad pasmosa, rompiendo cuellos con sus poderosas mandíbulas mientras sus afiladas garras inmovilizaban a sus víctimas y desgarraban su carne. Lo que comenzaba con un susurro entre la alta hierba o el suave paso de patas acolchonadas, culminaba con una erupción de salvajismo primitivo que pasaba en cuestión de segundos, afectando desde hombres y mujeres hasta niños. La bestia, que pronto se haría famosa, convirtió a los lugareños en prisioneros dentro de sus propias casas. Por lo general, los tigres de Bengala no matan ni devoran a los humanos. Son depredadores seminocturnos que temen a los humanos y por lo general cambian de dirección en cuanto ven a uno en lugar de confrontarlo. Sin embargo, esta particular tigresa había desarrollado un comportamiento verdaderamente aterrador. No solo había perdido su inherente temor hacia los humanos, sino que ahora también los cazaba. Ya no se comportaba como una tigresa normal y rondaba los pueblos, acechando a los humanos a plena luz del día, a pesar de tener sus colmillos dañados. Esto significaba que no podía cazar a su presa habitual, por lo que encontró una presa más fácil, más lenta y que no podía defenderse: los humanos. Para los lugareños se había convertido en una amenaza. Los aldeanos decidieron que solo deberían aventurarse en la jungla en grupos, pero esto no ayudó. La escurridiza tigresa era lo suficientemente astuta como para atacar solo cuando alguien andaba solo. Despedazaba a sus víctimas y no dejaba más que sus ropas desgarradas y ensangrentadas. Los ataques se volvieron tan frecuentes que los lugareños llegaron a pensar que había más de una tigresa atacándolos.
Pronto, la bestia acumuló una impresionante cifra de casi 200 víctimas. Por ello, fue bautizada como Champawat, que significa destructor de humanos. Los cazadores más hábiles entre los aldeanos organizaron partidas de caza para acabar con la fiera devoradora de hombres. Pero ella era experta en el arte del camuflaje, eludiendo astutamente sus trampas y rutas. Era mucho más astuta e inteligente que cualquier otro tigre que hubieran perseguido. Con el creciente número de muertes, el gobierno nepalí intervino, enviando al ejército. Los soldados hicieron múltiples intentos por acorralar y atrapar o matar a la tigresa, pero también fracasaron. Sin embargo, antes de poder declarar su misión como un fracaso, tenían un último as en la manga. Reunieron un vasto grupo de caza compuesto por cazadores montados en elefantes, voluntarios locales y los propios soldados. Juntos formaron una extensa línea con la intención de expulsar al demonio de Champawat de su escondite. Peinaron la jungla utilizando el antiguo método nepalí de caza en círculo, acercándose lentamente a la tigresa como con un enorme abrazo. La tigresa fue abrumada por el retumbar colectivo de 100 rifles, los gritos de miles de hombres y las trompetas de docenas de elefantes. Viendo su última oportunidad de supervivencia, decidió correr en dirección opuesta. Se lanzó al río Sharda y lo cruzó, buscando refugio en el vecino país, India. Habían logrado expulsar a la tigresa de Nepal. Tras estos eventos, el gobierno nepalés retiró su ejército, considerando que ya no era su problema. Sin embargo, en su nuevo territorio, la tigresa comenzó a devorar a los habitantes de los pueblos de Kumaon, en la India. Había probado la sangre y ansiaba más. Cazadores y autoridades locales persiguieron a la fiera, pero como antes, siempre estaba un paso adelante. El tigre devorador de hombres se movía constantemente, viajando largas distancias durante la noche, y raramente permanecía más de unos pocos días en el lugar de un ataque. Se desplazaba con una eficiencia casi sobrenatural de una aldea india a otra, atacando a cualquier humano sin importar la hora del día y arrastrándolos profundo en la jungla para devorarlos. Para 1907, la cifra conocida de sus víctimas había ascendido de 200 a más de 400. Ante esto, el gobierno indio recurrió a Jim Corbett, un destacado tirador y experto rastreador, solicitando su ayuda para acabar con la tigresa. Al principio, Jim dudó, pero finalmente aceptó con dos condiciones. La primera, que todos los soldados y cazadores ya persiguiendo a la tigresa fueran retirados, ya que no quería correr el riesgo de ser herido por una bala perdida. La segunda, que el gobierno retirara todas las recompensas ofrecidas por la tigresa, pues esas recompensas habían resultado en la muerte de más de 1000 tigres inocentes, cazados en el proceso de buscar a la tigresa devoradora de hombres. Ambas condiciones fueron aceptadas y Jim pasó a la acción. Reclutó a 6 hombres más de Kumaon para la cacería y partieron hacia Pali justo cuando llegaron noticias de que la tigresa había atacado de nuevo. Llevando mochilas ligeras y caminando deprisa, los hombres marcharon a pie, cruzando colinas y valles sin tener ni idea de los horrores que les esperaban al otro lado. El 3 de mayo de 1977, los hombres entraron en el pueblo de Pali, pero parecía como si estuvieran en una ciudad fantasma. El patio central estaba vacío y las cabañas de piedra silenciosas. Parecía una aldea desierta. No había ni un alma fuera. Algo terrible había ocurrido aquí. Durante 5 días los aldeanos no habían salido de sus casas y se encontraban en un estado de pánico total. Durante los 3 días siguientes, Jim y sus hombres patrullaron el denso bosque cercano a Pali, pero cuando la tigresa no apareció, llegaron a la conclusión de que debía de haber trasladado su coto de caza a la cercana aldea de Champawat. A la mañana siguiente, temprano, partieron hacia la aldea. Llegaron justo cuando la tigresa arrastraba al bosque a una chica de 16 años que estaba recogiendo leña. Los hombres siguieron el rastro de sangre que conducía a un barranco. Encontraron astillas de hueso, una pierna humana aún sangrante y su falda a lo largo del camino de la carnicería. El innegable testimonio de terror fue angustioso y perturbador, pero la tigresa de Champawat no aparecía por ninguna parte. Al día siguiente, con la ayuda de voluntarios locales, Jim Corbett consiguió sacar a la tigresa de su escondite. Con 3 disparos de su rifle de doble cañón de pólvora negra, puso fin a 7 años de reinado de terror de la tigresa.
había logrado lo imposible. La tigresa fue exhibida en los pueblos de los alrededores, y era imposible no darse cuenta de lo mucho más pequeña y menos impresionante que parecía ahora muerta en comparación con su estado vivo. Las celebraciones continuaron y se prolongaron hasta bien entrada la noche, con alegres canciones que llenaban el aire. Un examen más detallado del cadáver de Champawat reveló que tenía los caninos lacerados, lo que la dejaba indefensa para defender su territorio de caza contra otros tigres. Esto la obligó a invadir los asentamientos humanos. Además, los humanos habían talado los bosques para obtener madera y tierras de cultivo, expulsando a los tigres y a sus presas habituales de sus hábitats. Los ataques de la tigresa de Champawat figuran en el libro Guinness de los récords como el mayor número de víctimas humanas causadas por un tigre en el momento de su muerte. La tigresa se había cobrado 436 vidas humanas, sin contar el ganado y la caza. Esta cifra se considera la más alta de cualquier otro asesino, humano o animal, antes o incluso en los años venideros. Algunos la describen como la asesina en serie de vidas humanas más prolífica que el mundo haya visto jamás.